Bueno, bienvenidos a todos a la clase número 3 de la Tecnicatura en Accidentología Vial. En la clase de hoy vamos a continuar el tema de las bicicletas. Tenemos que tener, teniendo en cuenta todas las fotografías y filmaciones que ustedes han mandado, vamos a ir desmenuzando cada uno de las fotos que han tomado cada uno de ustedes. Bueno, primero comienza Débora con una bicicleta de varón que no tiene, o sea, tiene una serie de cambios, sí, con selectoras y demás en el manubrio, pero es un modelito bastante antiguo, no tiene elementos de seguridad, como por ejemplo guardabarro, cubrecadenas, si bien tiene una selectora de velocidad, porque tiene tres platos y ¿cómo es? Piñones. Y el tema es el freno. El freno, en definitiva, es un freno U-brake y que trabaja por patines. Si bien no interesa que esté sucio ni nada por el estilo, sí lo que se puede visualizar y a simple vista es que la llanta está doblada. O sea, esa llanta va a tener un alabeo y en definitiva no va a frenar como corresponde. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un alabeo y frenar o andar o hacer la, la alineación el centrado de la llanta? Que va a trabajar normal, va a trabajar es como si hiciéramos alineación y balanceo en el coche. En la bicicleta pasa lo mismo, tenemos que hacer el, eh, el centrado de la llanta porque en definitiva termina perjudicando no solamente al sistema de freno, sino que también termina perjudicando a quién, al rozamiento. ¿Al rozamiento de qué? De los rulemanes y por ende también al sistema de freno, ¿sí? El sistema de freno de la bicicleta de Débora, en definitiva, vuelvo a repetir, es O-brake y va a ser con patines de freno que va a frenar al costado de la llanta, ¿sí? Van a ser mecánicos, tenemos que tener en cuenta especial atención y especial cuidado, ¿a qué? De que en esa funda del sistema de freno no le entre ni tierra, ni agua, ni mugre, ni nada por el estilo, y tener presente siempre, o tener en cuenta presente particular, es la lubricación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta de que si eso no trabaja como debería ser y no va a frenar de la misma manera. El tema de la llanta, bueno, el neumático, mejor dicho, es con taco y eso puede ser funcional para que funcione no solamente en el pasto, sino que muchísimas veces va a trabajar también, puede trabajar en especial con eh, muy buena autonomía sobre barro, arena y demás, ¿sí? Eso con respecto a la bicicleta de Débora. A la de Yanira, que es una de varón también. Es una bicicleta masculina que acá lo que no, o también es el sistema por patines que va a frenar al costado, pero en definitiva tiene un cubre cadena, ¿sí? Tiene un solo piñón y una sola corona, o sea, sería una bicicleta clásica, común. Tiene un portaequipaje y tiene un apoya bicicleta. Eh, Va a trabajar de la misma manera, no tiene guardabarro. Estas dos bicicletas sí tienen qué cosa, en los pedales tienen un ojo de gato para que sea identificable en horas nocturnas en especial, o sea, para que la gente, el usuario de otros vehículos, caminantes, moto, auto, lo que sea, lo van a poder visualizar a una determinada cantidad de distancia, ¿sí? Con respecto a eso. Las dos bicicletas no tiene ningún tipo de suspensión, o sea, la amortiguación va a ser fundamentalmente que el neumático va a absorber las irregularidades del camino, ¿sí? Va a absorber las irregularidades del camino y ese va a ser el sistema de suspensión, independientemente de que el asiento también va a absorber una cierta cantidad de irregularidades para que no impacte directamente sobre el físico del conductor de esa bicicleta, ¿sí? Hasta ahí vamos bien.
Bueno, después la de Alan. Ya es una bicicleta mountain bike que va a tener sistema disco de freno y no va a tener brake, sino que va a estar, el disco va a estar ubicado en la parte media de la masa de la rueda. Tiene también, es un sistema ventilado y es por cable, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, va a tener cable, va a tener caliper, va a tener pastilla y va a tener disco. El disco está adherido directamente a la masa de la rueda. ¿De qué manera va a trabajar este sistema de freno? Va a ser efectivo. Uno, principalmente que tiene una ventaja muy importante, que no va a tocar la humedad en primera instancia, sino que va a tener la posibilidad de meterla dentro del agua una distancia bastante importante hasta que se moje el disco y la pastilla. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto trabaja como si fuera un disco de freno de un automóvil. Tiene caliper, tiene pastilla y va a trabajar por cable en este caso, y que en el caso de los coches trabaja eh, por fluido, ¿sí? Por eso, en este caso trabaja por cable, es mecánico y no es hidráulico, ¿sí? Va a haber otras posibilidades de otras bicicletas que en definitiva tenga eh, sistema de freno a disco por sistema hidráulico. ¿Qué es lo que significa? Que va a trabajar automáticamente por la presión hidráulica que nosotros ejercemos cuando apretamos el manillar del freno. Sí tiene sistema de suspensión regulable con medición de presión en la rueda delantera y eh, ese va a ser opcional de acuerdo a la rigidez que quiera tenerlo presente el usuario de este tipo de bicicleta. La parte trasera no tiene ningún sistema de suspensión, así que lo único que va a amortiguar es la rueda delantera y el asiento. En este caso, tiene selectoras de velocidad y demás, y que también va a trabajar de una manera que yo voy a ir seleccionando las marchas y el plato y el piñón de acuerdo a la velocidad que quiero imprimir, ¿sí? O sea, a plato más chico, a plato más grande y a piñón más chico, más velocidad, teniendo en cuenta qué cosa, el diámetro de la rueda, ¿sí? La selectora de marcha está en el manillar y se hace con la mano derecha y con la mano izquierda, ¿sí? Supongo que debe ser de aluminio, porque no ha comentado nada Alan. Si bien hay una ventaja, que es una bicicleta bastante moderna y en definitiva tiene un quita y pon, un manillar para sujetarlo, no solamente la rueda trasera, ahí se ve bien el dispositivo para quitar en forma ágil y rápida, no solamente el asiento, sino que también cada una de las ruedas delanteras y traseras, ¿sí? Supongo que debe ser de aluminio y eh, la única diferencia y ventaja que tiene es que tiene suspensión delantera. Después, elementos de seguridad. Vi que no tiene cubrecadena, ni guardabarro, ni nada por el estilo. Pero como es una bicicleta que se va a utilizar en todo tipo de terreno, o sea, acá lo que importa es que la persona haga la actividad física y que se meta por donde realmente se le dé la gana y tiene una bicicleta como para poder hacer ese tipo de actividad, ya sea campo traviesa, agua, barro, lo que sea. Pero en definitiva es disfrutar el tiempo y también tener un elemento bastante importante que hace a la función. Lo fundamental es que acá tiene un quita y pon tanto para la rueda delantera, para la rueda trasera y el, la vela del asiento que va a ser con una manivela que es de rápida colocación y de rápida quita, ¿sí? Bueno, vamos con la bicicleta de Julie. Acá lo que tengo también aparentemente es, a ver si la veo mejor, la de Andisco.
La de Belén, perdón. Julie no mandó nada, perdón. La bicicleta de Belén, a ver si me puede tomar. Ay, ay, ay. No me tomo. Es una bicicleta con cambio también. A ver qué tiene. Sí, tiene varios platos y varios piñones. La palanca de empuje del pedal es de aluminio. No tiene cubrecadena. Tiene sí una selectora que es por cable también. Y eh, el sistema de freno es por U-brake. A ver, que no lo veo bien. No me lo muestro bien. Sí, es por patines y bueno, la selectora de velocidad está en el manillar en el manillar de la bicicleta. ¿Mm? En este tipo en este tipo de bicicleta hay que tener cuidado, ¿qué cosa? La mugre que le entra al cable que está embuido en un cobertor, un forro, comúnmente se denomina un forro y hay que ir regulándolo y controlando qué cosa que no le entre mucha cantidad de tierra. El asiento es ergonómico, puede llegar a tener algún, no digo que va a ser algún resorte, pero va a ser cómodo y en este tipo de asiento muchísimas veces hay que usar un tipo de prenda determinado para este tipo de conducción de bicicleta. Tengamos en cuenta de que ese tipo de asiento, si bien tiene ventilación y demás, pero con el uso de mucho tiempo puede perjudicar a la salud del, del usuario de la bicicleta. Los pedales de la bici son de metales, parece. A ver. No, son de plástico y que tienen eh, ojo de gato incorporados, ¿sí? Esa es la bicicleta de Belén. A ver, la de Natalia también es una mountain bike, aparentemente. Una bicicleta de varón que tiene suspensión delantera y tiene frenos a patines y que van a frenar al costado de la llanta, ¿sí? La selectora está en el, en el manillar y es por cable, ¿sí? Tiene varios platos y tiene varios eh, ¿cómo es? Piñones, ¿sí? Estoy mirando la bicicleta, así que pido disculpas que no estoy mirando la cámara, pero bueno. La selectora está en el manillar y es recto, ¿sí? Muchísimas veces tenemos que tener en cuenta de que esta posición de manejo es una cuestión de comodidad y de, de ubicación del centro de gravedad de cada uno de nosotros, ¿sí? Lo que no tiene esta bicicleta es lo que tiene la bici de Alan, es el sujetador de quita y pon, mucho más fácil y esta automáticamente tiene que ser accionado mediante una llave, ¿sí? Mediante una llave y por eso es que le va a costar bastante quitar la rueda. Si no tienen la llave, no tienen la herramienta, se le va a complicar porque no lo va a poder quitar tan fácilmente. Tiene amortiguación en la parte delantera, no puedo observar si es regulable, en la parte trasera no tiene nada, tiene un asiento bastante cómodo, no tiene guardabarro, no tiene, ¿cómo es? Eh, yo supongo que esta bicicleta es de hierro acerado, dado de que es una bicicleta bastante antigua, ¿sí? Bastante antigua. Como medida de seguridad, bueno, poco y nada, guardabarro, cubre cadena y nada más. Y bueno, vamos con la bicicleta de Agustina, que es una bicicleta playera. Como característica fundamental tiene un ala, el manubrio tiene un tipo de ala de gaviota y tiene un guardabarro delantero y tiene un solo piñón y corona y no tiene sistema de freno. El sistema de freno de esta bicicleta va a ser contrapedal, ¿sí? Fíjense que tiene una goma espuma para el manubrio
que en definitiva es para llevar o sentar, que se siente una persona ahí arriba y transportarla, ¿sí? Cosas fundamentales que vemos que el cuadro varía con respecto a una bicicleta clásica de varón. Acá es un arco que recorre de punta a punta de, eh, desde el eje de la dirección hacia el final y el punto de sujeción de la rueda trasera, ¿sí? Entonces tiene un asiento común clásico, nada más. Es una bicicleta vieja también, que está atada con alambre, el guardabarro y demás. Bueno, es una bicicleta antigua, neumático de tacos, puede andar, sí, puede andar, va a andar, pero en definitiva con pocas medidas de seguridad. Bueno, tema fundamental con respecto al tema de la bicicleta, vamos a tener una enorme cantidad de tipos y variedad de constitución de material de cada una de las bicicletas. Tenemos que tener presente siempre de que las primeras, las originales que salieron allá en 1800, 1900 y demás, había el material era el hierro acerado y demás, y que a medida que iba fabricando, tenemos que tener en cuenta de que en esa época no había nada, ningún modelo, nada por el estilo para tener un punto de referencia. O sea, un fabricante fabricaba lo que suponía que iba a ser un boom y que la gente iba a comprar y demás. Pero tenemos que tener muy especial atención que en esa época el ciclista compartía la vía pública con peatones, carruaje, tranvía, carros, carretas y todo lo demás. Y que estaban apareciendo también en ese momento se estaba insertando también qué cosa, el motor a explosión. Entonces, muchísimas veces tenemos que tener en cuenta de que las calles no son como las que nosotros actualmente conocemos, sino que eran adoquinadas o eran empedradas, y tengan en cuenta de que las normas del tránsito que hoy conocemos en ese momento no había. Entonces, la cantidad de accidentes que podía haber en una urbe con ese tipo de elementos, no solamente con el tema de la bicicleta, sino también con la tracción a sangre. Tengamos en cuenta de que la tracción a sangre no estaba solamente el caminar, sino que el que se transportaba arriba de un caballo y demás. Pero ¿qué ventajas daba la bicicleta? La bicicleta independizaba al ser humano del animal, ¿sí? Entonces, teníamos que tener presente qué cosa, que el ser humano se independizaba o se liberaba de las responsabilidades del animal. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta de que el animal, no solamente, si bien tiene una capacidad de desplazamiento bastante importante, pero tenemos que tener especial cuidado que tiene que tener alimento y agua. Entonces, con esa situación, al descender del animal, automáticamente montar arriba de una bicicleta, la persona se liberaba de mucha responsabilidad con respecto al animal y absorbía una libertad que era suya propia, o sea, elegía dónde y qué distancia recorrer. El tema era que los fabricantes en ese momento, las primeras fábricas de bicicleta, ¿qué hacían? Las reparaciones que se hacían eran por pinchazo o por rotura o alguna otra. Entonces, ¿qué hacía? Con la bicicleta automáticamente venía que una cajita de herramientas para poder hacer una mecánica ligera, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, no solamente se podía parchar un neumático, dado de que ya para esa época estaba el pegamento y todo lo demás, sino que también podía hacer una reparación de mecánica ligera con una serie de herramientas que la persona, el usuario, podía tener o no el conocimiento de, ese, de ese medio de locomoción. Fundamentalmente, entre la más destacada y todo lo demás, es la bicicleta inglesa, ¿sí? Que era una bicicleta pesada, que era de hierro, que venía tanto para hombres como para mujeres, y que venía con elementos de seguridad que eran importantes, ¿sí?
guardabarro, delantero trasero, cubrecadena. Venían inclusive, las originales venían con un dínamo. Tengan en cuenta que hoy tenemos luces LED, luces con batería y todo lo demás, pero hace mucho tiempo atrás, cuando recién surgía el tema de la bicicleta, no había ningún otro medio de poder iluminar de que no sea con un dínamo. Entonces, ese tipo de bicicletas venían tanto con un dínamo para la rueda delantera como un dínamo para la rueda trasera para poder iluminar el camino y poder trasladarse durante las horas de la noche o al atardecer o amanecer o lo que fuere. Que la persona sea vista, porque muchísimas veces nosotros pensamos que el color de la vestimenta también puede afectar la visión de la persona, o sea, la visión de otro usuario de la vía. Entonces, esa bicicleta sí traían qué cosa? Un dínamo, independientemente de los ojos de gato en el pedal, ¿para qué? Para que ese movimiento de pedaleo se viera a una distancia bastante considerable, ¿sí? Después tenemos otra serie de bicicletas, las bicicletas híbridas, por ejemplo, que utilizan alternativas de una u otra. Ah, perdón, con la inglesa venía con porta equipaje en la parte trasera y la cajita, el asiento era bastante importante y que el sistema de freno era por varilla, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la acción de frenado automáticamente era accionado en el medio de la llanta, ¿sí? O sea, se accionaba en el medio de la llanta. Otra de las cosas fundamentales que esta bicicleta traía era el tipo de asiento. Era un tipo de asiento bastante grande, bastante cómodo para poder transitar y mantenerse arriba de la bicicleta por una cantidad importante de tiempo. Así que esa es una de las fundamentales características y que muchísimas veces traía timbre y espejos retrovisores, ¿sí? Espejos retrovisores fundamentalmente para el tema de seguridad y el timbre también que era un elemento de seguridad. Bueno, eso con respecto a la bici tipo inglesa, ¿sí? Venía con un solo piñón y un solo plato y además tenía el sistema de freno a varilla por patines que accionaba en la parte media de la llanta. O sea, la llanta era una llanta bastante gruesa, un diámetro bastante importante y que automáticamente era accionado en la parte media. Bueno, después vamos a encontrar una serie de tipos de bicicletas. Las híbridas que van a ser entre las clásicas urbanas. La de varón tenía el cuadro de varón y la de mujer, en el caso de la bicicleta inglesa, venía con un cuadro para acceder las mujeres que comúnmente vestían con pollera y eh, tuvieran más fácil acceso y mucho más dinamismo para poder trasladarse con ese tipo de bicicleta. Las choperas, las bici choperas son, igualmente les voy a subir algún video para que tengan como referencia, pero las choperas son una imitación de bicicleta de rodado 20 a 24 a una motocicleta, ¿sí? Si bien no tenían motor ni nada por el estilo, pero en definitiva era una imitación ¿a qué? A una moto. No tenía motor, pero se le daba las características y demás a una motocicleta, ¿sí? O sea, era la moto inventada de un usuario de una bicicleta que no tenía los medios económicos como para poder comprarse una motocicleta, ¿sí? Tenía un asiento largo que estaba sujeto no solamente a la vela del asiento, sino que también se sujetaba a la parte posterior ¿cómo es? Del, del, de la rueda trasera y tenía sistema de freno a patines también, por cable, ¿sí? No tenía amortiguación, salvo el asiento y demás. Bueno, la BMX es una bicicleta que muchísimas veces puede tener freno o no, puede ser a patine o puede ser freno a disco, de acuerdo
al tipo y al tipo de evento en el cual participa este tipo de bicicleta. Pero comúnmente es rodado 20 a 24 y es para hacer pirueta nada más. Ya la semana pasada habíamos hablado de bicicleta de carga, que eran los viejos repartidores de supermercado, como habíamos dicho también, que el correo argentino tiene ese tipo de bicicleta que utiliza para repartir cartas o encomiendas comúnmente dentro de un casco urbano. O sea, acá en La Plata nosotros tenemos ese tipo de bicicleta y muchísimas veces que es utilizado también en el reparto de verdulerías y demás, ¿sí? Pero comúnmente esa de carga estaba dispuesto para transportar la carga ubicada adelante y que la rueda delantera era mucho más pequeña que la rueda trasera. El sistema de freno debería ser era o es, mejor dicho, seguro porque transporta una carga importante, no solamente el peso de la bicicleta, sino que también el peso de la carga y que tiene que frenar, tiene que tener un freno efectivo. Entonces es por varilla y comúnmente va a ser accionado en el medio de la llanta. La handbike, bicicleta de mano, que es utilizada exclusivamente para personas con discapacidad motrices, ¿sí? Entonces, toda la acción de pedaleo y demás lo va a realizar con las manos, ¿sí? Que es como si fuera un triciclo o automáticamente eh, que tengan imposibilidad o motricidad con los miembros inferiores, ¿sí? Eso es la handbike. Igualmente les voy a enviar video con respecto a eso. Los cuadriciclos, eso los vamos a encontrar en la zona de la costa atlántica de Buenos Aires y que comúnmente son de paseo. Uno maneja y otros 3 ocupantes pedalean, que son una bicicleta de 4 ruedas que se alquilan en la costa atlántica comúnmente y se hace para divertirse, pasear un cachito. La bicicleta de turismo es como si fuera una bicicleta de paseo tanto de varón como de mujer, y en definitiva tiene todos los elementos de seguridad y que tiene un asiento ergonómico, cómodo y demás, tiene elementos de seguridad como cubrecadena, guardabarro, el sistema de freno va a ser por patines también, y puede llegar a tener canastas para transportar no solamente utensilios, sino que también un portaequipaje para poder transportar algún otro elemento que sea necesario. La bicicleta media carrera es un nivel mucho más bajo y de un material mucho más pesado. La de turismo, la de cuadriciclo, handbike, carga y demás, son bicicletas todas pesadas, muy duras, muy rígidas porque tienen que soportar una cantidad de peso importante. ¿Pueden ser de aluminio? Sí, pero va a ser más de hierro y hierro acerado o eh, molibdeno porque tiene que soportar mucho peso y demás, ¿sí? La bicicleta media carrera no es una bicicleta carrera, es una bicicleta de entrenamiento para competición, pero en definitiva no tiene la tecnología o la, la- los componentes top que tiene una bicicleta carrera, como por ejemplo tubo, semitubo, un cuadro de fibra carbono, vela y asientos de fibra carbono, muchísimas veces nosotros pensamos en una bicicleta media carrera y que tiene mucho peso. En cambio, una bicicleta de carrera lo que es fundamental es eliminar qué cosa, peso y el diámetro de la rueda y cuanto más liviana, más velocidad imprime, ¿sí? Los triciclos pueden ser no solamente para el tipo de handbike, sino que también pueden ser para pedalear en el caso de que la persona eh, sea una persona que no tenga los miembros superiores o que un triciclo de reparto, por ejemplo. Un triciclo de reparto de una verdulería es para una cuestión de estabilidad, no solamente de una persona adulta, sino que también la estabilidad de un triciclo y muchos de nosotros hemos aprendido a andar en bicicleta con un triciclo y después una bicicleta con
los soportes que tienen las rueditas a los costados, que es una cuestión para el equilibrio. Entonces los triciclos lo utilizan gente adulta, gente chicas de edad y que muchísimas veces lo pueden utilizar también quienes, los repartidores de las distintas verdulerías, ¿sí? La bicicleta de reparto que puede tener la ubicación en la parte media, delantera o trasera, de acuerdo a la nacionalidad y el país de fabricación de ese tipo de bicicleta. La bicicleta eléctrica van a ser directamente eh, una bicicleta clásica de varón o de mujer y va a tener una batería. ¿Qué es lo que va a diferenciar con respecto a ese tipo de componente? Que en el plato delantero o trasero, en el eje de la rueda delantera o trasera, va a tener ¿qué cosa? Una bobina. Y esa bobina va a estar conectada directamente con la batería mediante un punto de conexión que va a estar en el manubrio. Entonces, tengo alternativa uno, pedaleo si tengo ganas. O alternativa 2, si no tengo ganas, conecto directamente la batería para que esa bicicleta pueda eh, desplazarse sin ningún tipo de esfuerzo y demás, ¿sí? El tema importante es que tiene una autonomía limitada. Tenemos que tener en cuenta que acá hay una razón de ser de estos medios de locomoción. No producen ruido, si el conductor no va con la vestimenta adecuada o con las medidas de protección, muy probable que si no haya bicisenda, es muy probable que tenga y no respete las normas de tránsito, tenga un inconveniente bastante importante. Bueno, hasta acá el tema de la clase 3 y igualmente subiré este video para que todos lo vean y con las aclaraciones y fotografías pertinentes. Hasta luego.